Darles una afectuosa, una cordial bienvenida a esta Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Quiero saludar con muchísimo afecto y agradecimiento a los comisionados ciudadanos, a Viviana Peralta, a Luis Fernando Sánchez Nava. Gracias por acompañarnos, siempre es un honor tenerlos con ustedes, y desde luego aprovechando la entrada del señor presidente comisionado del Olimpo, que hace su aparición. La ceremonia de clausura. Desde luego un saludo muy afectuoso a Javier Carrera, secretario general, a Juan Rodríguez, que tiene a su cargo la conducción, la coordinación de los programas de formación y de certificación que se imparten en esta institución. Y evidentemente, pues, refrendar a todas y todos ustedes nuestra felicitación por su compromiso, por estar concluyendo estos 6 meses de arduo trabajo y por ser los egresados de esta tercera edición del diplomado en materia de protección de datos personales. También queremos aprovechar para agradecer a las y los ponentes de esta especialidad, a los expertos que, como el propio comisionado presidente, nos hicieron el honor de impartir las diversas materias. Me gustaría empezar pues mencionando que esta encuesta, que seguramente todos ustedes como expertos en estas materias conocen, es decir, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que elabora el INEGI, conocida también como la ENAID, reveló en el año 2016 que más del 80% de la población mexicana, a más del 80% le inquieta que las instituciones públicas, incluso las empresas, desde luego, hagan un mal uso de datos, por ejemplo, los números telefónicos, las direcciones, los correos electrónicos, los datos bancarios, etc. Obviamente esto no es aislado, es decir, de manera general es más que claro que en nuestro país los ciudadanos desconfían de manera cada vez más profunda y de manera cada vez más alarmante en las organizaciones públicas, pero también y en muchas ocasiones con justa razón en las organizaciones privadas. Lo que pasa es que pues, el flujo de información personal que uno va dejando como ciudadano, prácticamente cada trámite, en cada transacción, en cada contacto con las organizaciones, ya sea públicas o privadas, pues es inmenso. De hecho, mientras estamos aquí desayunando, seguramente miles de personas se encuentran llenando algún formato, ya sea en físico, ya sea en electrónico, ante alguna de las instituciones públicas de nuestra ciudad, pues ya sea para poder cumplir con alguna de sus obligaciones o para tener acceso a los bienes y servicios que se prestan en la ciudad. Desde el pago de impuestos, desde luego, hasta la atención médica, pasando por el acceso a becas, el acceso a un sinfín de programas sociales que requieren, pues siempre que proporcionemos datos que nos identifiquen. Facilitar esta información, pues es un proceso, desde luego, necesario, común en muchos momentos de nuestra relación con, digamos, gobierno y ciudadanía. Y desde luego, pues esto no es algo nuevo, es decir, no es nuevo que tengamos que estarle proporcionando datos a la autoridad. Sin embargo, hay cosas que sí son relativamente nuevas. Por ejemplo, el uso cada vez más intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, que desde luego tiene la enorme virtud de permitir el almacenamiento, el procesamiento y la distribución de una enorme cantidad de información. Es decir, los avances tecnológicos han facilitado, sin lugar a dudas, las relaciones entre ciudadanos y autoridades y el acceso más eficiente a bienes y a servicios. Pero, en contraparte, ustedes lo han vivido seguramente en la vida cotidiana y lo han analizado a través del diplomado, todo esto también puede implicar varias molestias, y no solo molestias, sino incluso riesgos. Seguramente a todos nos ha tocado que nos piden una y otra vez los mismos datos, es decir, hay a veces una acumulación reiterada de información en muchas manos
así como una frecuente utilización de estos datos para fines comerciales o para incluso fines ilícitos, desde luego, sin que nos enteremos de cómo llega esa información a personas que no deberían detentarla. En otras palabras, del buen manejo de la información que las organizaciones van almacenando depende la eficiencia y la calidad de la prestación de bienes y servicios, pero también la seguridad jurídica e incluso física de las personas. Mientras que la otra cara de la moneda, esto es el uso ilegítimo, abusivo, irresponsable por parte de los servidores públicos de este tipo de datos, pueden obstaculizar el ejercicio del derecho a la buena administración pública y abonan desde luego a la desconfianza ciudadana. Así pues, en lo que respecta a los datos personales, hay una tensión riesgo-beneficio que siempre está latente. En este sentido, me gustaría recordar que la Asamblea General de la ONU emitió una resolución que se denominó el derecho a la privacidad en la era digital en el año 2013, en la cual reconoce la naturaleza global y abierta de la Internet y el rápido avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones como fuerza impulsora de los progresos hacia el desarrollo, pero a la vez exhorta, obliga a garantizar el derecho a la privacidad en ese mismo contexto. Los ejemplos de estas tensiones me parece que ya no son pocos, podríamos citar aquí decenas, todas y todos nosotros. Ahí tienen, solo por mencionar uno, esta controversia entre Apple y las autoridades de los Estados Unidos respecto al acceso a teléfonos celulares que fueron usados en actos terroristas, o las fuertes tensiones, por ejemplo, entre empresas como Google y las instituciones europeas respecto a ese balance entre apertura y privacidad de los datos. Y por no irnos tan lejos, pues casos muy sonados, reiterados señalamientos de venta y uso, ni más ni menos que del padrón electoral de nuestro país. Por tales razones, pues en el contexto de estas dinámicas contemporáneas, una de las tareas más sensibles que debemos encarar es la adecuada protección de datos personales en posesión de todos los entes gubernamentales de la ciudad. Y fue precisamente a partir de ello, a partir de esta voluntad, que comenzamos hace ya más de 3 años a coordinarnos, a colaborar con el INFO de la Ciudad de México para generar este diplomado, porque pensamos que precisamente las evoluciones hacen que el tema no solo del acceso a la información pública, sino las cuestiones de protección de datos personales deben de estar en el corazón de la formación de los servidores públicos. De tal suerte que ahí tenemos plena concordancia, estamos en plena sintonía con el INFO, con los señores comisionados, para proveer los programas que sean necesarios a efecto de mantener actualizadas a las personas servidoras públicas sobre las implicaciones éticas que tiene el mal uso de los datos que tenemos en nuestras manos, en nuestro carácter de servidores públicos, respecto a las tecnologías y su rapidísima evolución y al doble filo que implican estas tecnologías en cuanto a una eficiente prestación de servicios, a un mejor trato hacia los ciudadanos, a una mejor relación con los ciudadanos, pero también ese doble filo respecto a los riesgos de hacer mal uso de ellos. Queremos, así pues, y particularmente en este contexto y en el futuro inmediato que se avecina, es decir, en la entrada en vigor de la futura Constitución de la Ciudad de México, que tiene entre sus pilares a la profesionalización de la función pública y todo un sistema de acceso a la información pública y protección de datos personales como uno de los diversos pilares que van a ser fundamentales para garantizar ese derecho a la buena administración pública. Es decir, por primera vez en nuestro país hay una Constitución que consagra a cada una y a cada uno de los ciudadanos el derecho a la buena administración pública y sin lugar a dudas temas como los que nos competen a la Escuela de Administración Pública y al INFO, como lo son la profesionalización de los servidores
y la actualización y el desarrollo de competencias en torno a la protección de datos personales van a ser decisivos en el futuro inmediato para ir garantizando ese derecho a la buena administración pública de las y los capitalinos. No me resta sino agradecer de nueva cuenta a las y los comisionados ciudadanos del Info por la confianza depositada en esta institución, reiterar que estamos puestos, listos para seguir ejecutando, implementando nuevas ediciones de este diplomado, más las que hagan falta en otras temáticas, y desde luego ratificar nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro. Damos la bienvenida al Presidium al comisionado presidente del InfoDF, Murcio Israel Hernández Guerrero. A continuación, invitamos a la comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández, haga uso de la palabra. Yo soy egresada de la primera generación, por así decirlo, ¿verdad? Y me da mucho gusto sé lo divertido que es, lo didáctico, y la verdad es que lo que uno aprende en este diplomado, aparte de lo más valioso que se lleva, que es los amigos que se hacen en diplomados de este tipo, el intercambio de conocimientos que se realiza, eso es lo que nos enriquece más como personas, ¿no? Entonces, los felicito por haberse dado esta oportunidad. Y bueno, pues aprovecho para saludarlos, primero que nada a ustedes que son los festejados, ¿no? Y en segundo lugar, y no por eso menos importantes, al contrario, igual de importantes, porque gracias a ellos se ha logrado, pues desde luego es al maestro León, muchas gracias maestro, al maestro Javier, al maestro Juan Antonio, y a todo el personal de la Escuela de Administración Pública que nos permite estar aquí, que nos ayuda con todo su quehacer, desde las aulas, desde la, ¿cómo se dice?, los servicios, pues en general que nos aporta la escuela, pues desde luego que es muy valioso. Y también, no menos importante, insisto, el tema o el área de capacitación del propio instituto, que se esfuerza mucho porque esto se lleve a cabo, y desde luego pues con el apoyo sin el cual no se pudiera, pues del presidente, a quien también saludo, y a mi compañero Luis Fernando y mis compañeros que no se encuentran aquí, pero que todo el pleno en conjunto hace con el comisionado Mondragón, el comisionado Torres, hacemos una labor en la que pues ninguno de nosotros podría lograr muchas cosas si no tiene el apoyo de los demás. Entonces, con el apoyo del Pleno del Info, a quien también saludo, tanto a los presentes como a los ausentes, diría el maestro Mucio, pues les doy los buenos días. Y la verdad decías al principio, y que empecé con esto, me complace mucho estar aquí en el día en que damos por terminada la tercera edición del Diplomado en materia de protección de datos personales, impulsado y ahora aquí en convenio con la Escuela de Administración Pública. Nuevamente reitero mis felicitaciones, no solo por lo que aquí aprendieron, sino, les decía, por los lazos que han construido, que estoy segura que profesionalmente les van a ayudar y abonarán mucho a sus tareas cotidianas. Ustedes saben que actualmente, de manera indiscutible, el tema de la protección de datos personales es una materia fundamental ya en nuestra vida privada. Se está convirtiendo en parte de nuestro quehacer como individuos, aprender a cuidarnos, a cuidar nuestros datos, que son nuestra vida privada. Entonces, esto, cuando se hace de esa manera, es una gran responsabilidad, porque ya tenemos en nuestras manos, ¿no?, eso, que siempre lo hemos tenido, pero ahora abona de manera muy importante ante el avance tecnológico, sobre todo, ¿no? Pero hacerlo además, y aprender a hacerlo respecto de otros, porque nos dedicamos a recabar su información, a procesarla y a gestionarla en su beneficio, eso es una responsabilidad todavía mucho más grande. Es una responsabilidad mayor tener en nuestras manos los datos, la vida privada de las personas, y procesarlo de acuerdo a nuestras responsabilidades y a lo que hemos aprendido aquí. Eso es una doble responsabilidad muy fuerte, muy pesada, pero aprenderlo y a saber cómo hacerlo es algo que aquí estoy segura que ustedes lograron, y eso lo van a aplicar diario, no solo ya para ustedes, su familia y la gente cercana a ustedes, sino también
más importante aún, en el trabajo que de manera cotidiana realizan. Hace tiempo habría sido imposible imaginar que se pudieran abrir este tipo de espacios educativos mediante los cuales no solo nos informan a nosotros como ciudadanos qué pasa con nuestros datos personales, sino también el impacto que estas obligaciones de cuidar esos datos de otros tienen, y tiene además en la vida diaria del quehacer de gobierno en esta ciudad y además en este país y además en el entorno internacional. Por suerte, hemos logrado transitar con pasos firmes en temas relevantes como este, y hoy podemos decir que tanto el Info como la Escuela de Administración Pública juegan un papel central en el pleno, o en el plano más bien, de la discusión de asuntos públicos de interés en la materia, sobre todo de protección de datos personales. Cabe destacar que todo esto se ha logrado gracias a la participación de una gran cantidad de gente importante: ciudadanía, gobierno, académicos, sociedad civil, todos junto con la Escuela de Administración Pública son un apoyo fundamental del instituto para poder lograr estos cometidos, como es el tema de llevar un diplomado como este. No obstante, la creciente necesidad de proteger los datos personales derivado de la demanda del desarrollo en el uso de nuevas tecnologías, les decía hace rato, por parte de la sociedad, todos los días esto se permea en la gran cantidad de actividades y nos obliga a profundizar y a desplegar nuestra capacidad aquí desarrollada, aquí fortalecida, para poder lograr un buen esquema de gobierno, sobre todo en tratándose de protección de datos personales. En estos momentos nos encontramos ante un escenario cuyos retos en materia de protección de datos personales implica redoblar esfuerzos multidisciplinarios e institucionales para contar con un marco legal y sistemas más integrales y amigables que brinden seguridad y confianza a la ciudadanía en todo lo que implica este derecho. Ustedes aquí vienen de diferentes formaciones, vienen de diferentes áreas, tienen diferente profesionalización, pero todos han llegado a un punto en el que coinciden que deben actuar de la misma manera para lograr el objetivo, que es proteger datos personales desde cualquier ámbito que les corresponda. Debemos entonces trabajar mucho, porque tenemos un reto muy importante en la ciudad, que es no solo el que ya mencionaron de la Constitución, ¿no?, sino aterrizar todo lo que emane de la misma en la materia, sino también tenemos un reto que es el de armonizar nuestra ley general. Nosotros contamos con una ley de protección de datos que resultó un referente para el tema de la ley general, pero tenemos que trabajar en perfeccionar la nuestra, en armonizarla, en pensar qué estamos haciendo o qué vamos a hacer con nuestra ley para que siga siendo un referente y siga siendo una ley de avanzada en nuestra ciudad y en nuestro país, ¿no?, fundamentalmente en nuestra ciudad, pero también para el país. Es así que la verdad que nos queda mucho trabajo por hacer, y más aún por seguir aprendiendo. Aquí no termina el diplomado, la verdad. Aquí empezó el aprendizaje, y la verdad es que tenemos que empezar a aplicar lo que aquí referencialmente se les expuso, pero allá afuera hay mucho trabajo por hacer, y las herramientas que se proporcionaron aquí serán las armas para poder llevarlo a cabo. En este sentido, reitero mi felicitación a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México por realizar por tercera ocasión este diplomado, y a los alumnos, a todos y cada uno de ustedes, por el interés de participar en este espacio de reflexión y análisis. La verdad es que no se van a arrepentir de la oportunidad que se dieron de aprender. El conocimiento es poder, y ustedes tienen ahora el poder de resolver los problemas respecto de su vida privada y de la de los que tienen en los trámites que realizan. Les auguro que se llevan un conocimiento muy práctico para su vida personal, para su vida familiar y para su vida profesional, sobre las buenas prácticas, educación y cultura de la protección de datos personales, que es un deber aplicar ahora por el bien de ustedes y de la ciudadanía. Muchas gracias y muchas felicidades. Miembros del Presidium, comisionados del InfoDF, comisionado presidente Murcio Israel, comisionada Elsa Viviana y por supuesto maestro León Acevedes,
por la hospitalidad que tuvimos todos los diplomantes en estas instalaciones, que muy gentilmente y amablemente nos proveyeron de todo, y por supuesto a mis compañeros los ha ido con muchísimo gusto. Compartimos largas horas en el diplomado de arduas discusiones. Hubo momentos en que los propios docentes nos dijeron, bueno, hay que pararle porque si no, no avanzamos. Debo decir que fue un grupo sumamente productivo, de un alto nivel de análisis académico y de experiencia. Creo que fui muy afortunada de haber compartido con ustedes. Yo creo, estoy segura que fue un grupo especial. Se notó en las clases, en el intercambio, en las discusiones que hubieron, además personas con muchísima experiencia, y por supuesto eso no se pudo haber dado sin docentes altamente calificados, con pleno dominio del tema, y sobre todo que nos llevaron a un punto de reflexión importantísimo. Particularmente creo que muchos compañeros teníamos la idea del tema de datos personales desde un punto de vista normativo, de cumplimiento de obligaciones en los entes públicos de la protección de los datos personales que detentan, pero salió una cosa fundamental que tiene que ver con la conciencia de por qué debemos proteger los datos personales. En un inicio a mí de repente dije, no, esto es excesivo, ¿a quién le importa mi vida privada? Pero nos cambió la visión, creo que a todos, y hoy sabemos de la responsabilidad que es un dato personal, pero no solamente de nosotros y nuestra familia, porque tiene que ver con nuestra seguridad, que tiene que ver con el ejercicio de otros derechos, sino sobre todo la responsabilidad que tenemos todos en cada tramo de la función que realizamos de la protección de los datos de la ciudadanía, pero además de garantizar y realizar todo lo necesario para que puedan ejercer ampliamente sus derechos ARCO. Es la única manera en una sociedad, como dijeron los miembros del Presidium, en una sociedad de conocimiento, donde un dato que sale a las redes está fuera de nuestro control, la obligación de responder frente a esa información que damos. Hoy, cada que alguien me pide un dato personal, ya soy, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a resguardar? Y hoy, además, con mi hija particularmente, muy cuidadosa en las redes sociales, pero no solamente eso, al interior de los entes públicos siempre es preguntar ¿para qué estás recabando ese dato personal? ¿Cuáles son las medidas? Y bueno, finalmente es un tema de la más alta responsabilidad y de la más alta prioridad para cualquier ejercicio de libertades y de derechos fundamentales, y sobre todo, bueno, en una sociedad donde delitos como usurpación de identidad y bloqueo de otros derechos como el derecho laboral o a la salud es fundamental. Y finalmente, pues agradecer al InfoDF, a la Escuela de Administración Pública, por esta oportunidad de capacitar. No hay duda que personas servidores públicas plenamente capacitados realizamos mejor nuestra función pública. Uno de los mecanismos clave para que un buen gobierno, como se establece ahora en la Constitución de esta ciudad, es que seamos plenamente capacitados. No hay duda que si hay programas permanentes de capacitación, no solamente hacemos amigos, intercambiamos experiencias de nuestro día a día, sino damos mejores resultados. Hoy debo decir que el diplomado a mí me ayudó plenamente para que en el día a día, en el tema de unidad de transparencia, de enlace de datos personales, se hagan mejor las cosas, y que tiene que ver con una respuesta que la ciudadanía demanda, que es el pleno ejercicio de todos los derechos en esta fabulosa ciudad y por supuesto en estas instalaciones tan hermosas. Muchísimas gracias a todos. Nancy Belén Alarcón Martínez. María Marina Álvarez Gasca. Pastora Alicia Arroyo del Muro. Carla Beatriz Valderas Landeros. Verónica Colín Aldana.
Pedro Eduardo Contreras Álvarez. Ivonne Alejandra Cruz Ibarra. Darío Francisco Dávalos Escamilla. Eleazar Espinosa Espinosa. Nancy García Guante. José Luis García Zárate. Guillermo González Plasencia. Marisol Honoria Hernández Gama. Arturo Jaime López. Marina Lisbeth Jiménez Preciado. María Adriana Loera Romo. Irán Martel Garcés. Cristian Arturo Millán Munguía. Jesús Morales Romero.
Julia Adriana Navarrete Olmos. Juan Manuel Ortiz Bustos. Grace Luz María Ortiz Hernández. Jacqueline Joana Ponce Ramírez. Óscar Omar Rodríguez Saiz. Alejandrina Rojas Estrada. Ileana Eunice Siller Bedoya. Norma Solano Rodríguez. Gabriela Telles Hernández. Y por último, Gustavo Villanueva Reyes. Brindemos un fuerte aplauso a todos las y los diplomantes de esta tercera generación del diplomado en datos personales. Agradecer como siempre muchísimo la anfitrionía, el trabajo, el acompañamiento y la solidaridad de la escuela y particularmente del maestro León Aceves, ¿no? Quien es, yo digo, pues una piedra fundamental en este nuevo andamiaje institucional en términos de los procesos de profesionalización, de los procesos que están en ciernes y que sin duda alguna requieren de repensarlos, de trabajar, de profesionalizar y sobre todo tener una mirada de futuro, y yo creo que ahí el maestro es excelente en ese asunto, tiene una mirada en profundis y de futuro muy importante que ayuda precisamente a que esta ciudad pues se transforme, porque pues así es. Y además reconocer mucho la labor de su equipo de trabajo, del maestro Juan Antonio Hernández y del antropólogo Javier Carrera, que ahí están, que diseñan, que dialogan mucho con nosotros, y eso ayuda precisamente a tener procesos como esto. Por supuesto, saludar a la maestra Tatiana Peralta Hernández y a Fernando Sánchez, compañeros y amigos del pleno del instituto. Muy rápido, qué bueno que ya terminamos el asunto. Sin duda alguna, un poco lo que decía Norma es importante. Una vez que uno reflexiona sobre el asunto de los datos personales, no vuelve a ver, digamos, las dinámicas, las relaciones de manera distinta.
Yo un poco les decía que la gente que está a mi lado siempre me dice, hoy me pidieron mis datos personales y no se los di. Qué bueno, es importante eso, pero más importante que haya siempre un mecanismo de tratamiento lícito de datos personales. No importa quién lo recabe, no importa cuál sea la finalidad, no importa el asunto, debe haber un asunto de tratamiento ilícito. Y además hemos insistido mucho que debe de ser una política de Estado, una política finalmente que defienda el derecho fundamental de todo mundo a que nuestros datos personales tengan un tratamiento lícito, sean resguardados, sean protegidos y por lo tanto no haya un mal uso precisamente de ellos. Creo que esa es la parte importante del tema, pero como ustedes saben estamos en dos procesos. Uno ya lo mencionaba el maestro León Aceves, la implementación de la Constitución, es decir, todo lo que tiene que ver con leyes generales. En lo que se refiere a datos personales, el artículo 7 en el inciso E está establecido claramente pues, todo el tema de los datos personales, ¿no? Digamos, no está mal. Yo nada más, digamos, ahí pudiera haber fraseado el tema del tratamiento lícito, es decir, de que todo tratamiento de datos personales tiene que ser lícito, tal vez en la Constitución, y eso daba la posibilidad de un amplio margen, pero como queda, no está mal, no está mal. Debo confesarles eso que quede entre nosotros, que yo ya no me puedo meter más en la Constitución, porque después del asunto, sobre todo en este tema, porque sobre todo después de las tensiones que ha generado, sobre todo el tema de la protección de datos personales, como lo vimos con ciertos ámbitos y con ciertos derechos, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre el asunto. Es decir, el tema de los datos personales ha generado una serie de tensiones, dicen algunos con libertad de expresión, dicen con otros, por ejemplo, con el tema de archivos y los procesos históricos. Evidentemente, la agenda del país y la agenda de la ciudad está planteada en términos de todos los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, con los sistemas anticorrupción que tendremos que implementar, yo digo, en un par de meses en todo el país y particularmente en la ciudad. Y entonces la mirada está muy centrada precisamente en todos estos mecanismos que transparentan, que permiten hacer mucho más horizontal los controles de la administración pública, pero sin embargo hay una parte importante en ese diseño que no puede escapar a los derechos fundamentales, que es cómo protegemos la vida de las personas y cómo protegemos finalmente esa parte de la privacidad. Digamos, sí, todo el mundo entiende que datos personales y privacidad ya ahora son cosas distintas, nos queda absolutamente claro en el asunto conceptual, pero es importante que esa parte de la vida que puede darse a través del dato personal esté perfectamente resguardada. Sé que el ámbito y la exigencia social, en donde evidentemente hay un asunto de malestar muy fuerte por el asunto de que las instituciones cada vez más se radicalizan y escuchan menos a los ciudadanos, y hay una crisis muy fuerte de las instituciones, y por lo tanto la agenda tiene que ser cómo sometemos y tenemos mecanismos de controles democráticos y horizontales sobre ellas. No puede tampoco generar una tensión en otros derechos fundamentales como es la protección de los datos personales y de la privacidad. De esa parte en donde proteger el dato personal es permitir el asunto de la libertad, ¿no? Que creo que ese es el asunto último que tiene la protección del dato personal y de la privacidad, la libertad de las personas, que nadie pueda ser invadida en su privacidad, que no podamos ser controlados por los mecanismos de geolocalización invasivas, permanentes. Evidentemente nuestra vida privada, claro que a todo el mundo le interesa, nuestra vida privada no puede ser invadida, no pueden ser interceptadas nuestras comunicaciones, nuestros correos, nuestros mensajes. Esa es una parte fundamental, es un derecho, yo digo, importantísimo, y con la ley general, que es el otro proceso que viene y que además vamos a tener que armonizar para el 27 de julio como fecha límite, pues se necesita ahí un trabajo importante, ¿no? Porque finalmente también pues el Congreso hizo cosas raras, ¿no?
al último no aceptó una serie de modificaciones que me parecían muy pertinentes y se fue la ley, digamos, como estaba, ¿no? Y se fue, yo diría, en un ánimo de ser una ley que conjuntara público-privados y quedó demasiado recargada al tema de lo privado con grandes dosis de autorregulación. Eso, digamos, tiene sus ventajas, tiene sus virtudes, pero también necesitamos repensar los modelos, sobre todo de Ciudad de México, como decía la maestra, en términos de que, por ejemplo, hoy me queda claro que Ciudad de México tiene tratamiento ilícito y una protección altísima de los datos personales. Es decir, a nosotros en el instituto nos llegan consultas que parecieran muy niñas, pero todo el mundo dice, a ver, quiero que vean si hay un tratamiento ilícito, si no estamos transgrediendo, si no estamos, o sea, lo cual habla de que en las instituciones y por supuesto cada vez más en la sociedad hay un mecanismo y una preocupación por proteger cada vez más los datos personales, que eso es, digamos, yo creo que muy importante. Y en esa lógica nosotros hemos establecido una política que tiene que ver, por ejemplo, con la legalidad y la licitud del tratamiento de los datos personales a través de los sistemas. En la ley general no están claramente establecidos, sino la posibilidad de generar una serie de cosas, que ese es uno de los elementos que vamos a tener que discutir, porque finalmente yo sí creo que en el ámbito de la protección de datos personales en sujetos obligados, es decir, de las instituciones y del ámbito público, se necesita tener una serie de mecanismos que permitan finalmente a las instituciones especializadas tener control sobre el dato personal y saber cuáles son las medidas y los dispositivos que se emplean para tener una altísima protección y seguridad en el tratamiento de datos personales. Y eso se logra pues a través de sistemas. O sea, la verdad es que los sistemas, que en algún momento yo tenía dudas sobre el tema de sistemas, pues sí ayuda precisamente sé que es una cachimba para los que son enlaces de datos personales, porque hay que publicar modificación, creación, supresión, hay que hacer una serie de cosas, pero es un tema que da legitimidad, legalidad, visibiliza y transparenta el tratamiento de datos personales que hacemos en ámbitos públicos. Y lo digo sobre todo porque este derecho tiene que ser un derecho autónomo, es decir, independiente de cualquier otro derecho que pueda ser acceso a información pública. Me parece muy claro que no tiene que generar tensión en tema de archivos, ¿no? Que los archivos evidentemente y sobre todo archivos que impliquen cuestiones delicadas para la sociedad, pues tienen que ser públicos. Es decir, me queda claro que los archivos históricos de la Guerra Sucia, del 68, de esas cosas, pues tienen que ser públicos, ¿no? Ni más ni menos. O sea, el tema Ayotzinapa y la posibilidad de que hoy haya alrededor de 45,000 fojas públicas, ¿no?, por parte de la PGR, pues habla precisamente de que cuando estamos enfrente de procesos delicados en términos de derechos fundamentales y cosas trascendentes para la sociedad, pues no puede haber mecanismos de reserva y siempre se deben de proteger, yo digo, víctimas, se deben de proteger menores, se deben de proteger, digamos, afectados, pero debe de ser el archivo público y que el dato personal no sea un argumento precisamente para no hacerlo público, pero también que el dato personal relevado en una situación de estas no invada y no pueda generar un efecto colateral mayor a familiares, a víctimas, a esas cosas que me parecen muy, muy relevantes. Y en términos de derecho a saber, de libertad de expresión, pues necesitamos también hacer entender que no es una batalla en términos del dato personal donde se quiere limitar el asunto de la libertad de expresión. Tengo una preocupación, por ejemplo, en la Ley General, porque las fuentes de acceso públicas, dice, está muy bien fraseado en el tema del glosario, pero no en el artículo 5, porque el artículo 5 dice que es una fuente de acceso pública en donde se puedan obtener datos personales con una contraprestación o no. Esa definición nos lleva a qué es Internet, a qué es la web, a que uno puede finalmente poder extraer datos personales de ahí, y el tema es que muchos de esos datos que están metidos en ámbitos digitales, no todo, quiero decir, no tienen un tratamiento lícito, no tienen un origen lícito. Entonces, a mí me preocupa, es decir, no necesitamos este tipo
de definiciones para poder generar, o sea, las fuentes de acceso públicas son muy claras, ¿no? Es decir, el registro público de la propiedad, el registro civil, que están mediadas por una serie de procedimientos que a veces requieren una contraprestación y que los datos que hay ahí evidentemente no generan un mecanismo de hacer identificable o identificar a una persona y que pueda tener un efecto en el asunto. Eso, digamos, me parece que va a ser una de las batallas que vamos a tener que dar en Ciudad de México para tener una ley que ayude precisamente sí, a hacer autónomo el derecho, que fortalezca, por supuesto, la política pública que hemos implementado en el asunto de la ciudad, que pues, han sido el tema de los sistemas, aunque sea una cachimba eso, pero ayuda en realidad a tener mecanismos de seguridad, ayuda a saber cómo se está haciendo un tratamiento de datos personales, ayuda a que las personas puedan ejercer derechos ARCO, que ese es un tema importante. Digamos, el acceso, como bueno, el acceso, rectificación y cancelación de oposición no agota el derecho fundamental a la protección de datos personales, como ustedes saben, ¿no? Y tenemos que ir, yo digo, ahí sí, va un asunto de autodeterminación informativa, es decir, a la posibilidad precisamente de que toda nuestra información personal pueda ser controlada más o menos por nosotros. No quiero extenderme porque ya le estoy dando otra vez clase. El tema no es reeditar el asunto, pero digamos, lo único que pongo son algunos temas que seguramente vamos a tener que discutir en Ciudad de México sobre el tema de por dónde vamos a armonizar, ¿no? Mi preocupación, como ustedes saben, es que la ley general no alcanza estándares mayores de protección en esos términos, y sí necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer. Es decir, ustedes ya lo conocen, el tema de los avisos de privacidad no alcanzan para proteger a las personas en su integridad. Cuando digo autodeterminación es la posibilidad que en algún momento yo tenga el derecho a que cese el tratamiento de datos personales, ¿no? Que yo creo que necesitamos convencer al legislativo, al ejecutivo y a todo el mundo que sí necesitamos ir a darles esta posibilidad y esta dimensión a las personas para que cuando hay un tratamiento ilícito que ponga en riesgo derechos, que pueda vulnerar posibilidades de las personas, se pueda generar un asunto de autodeterminación informativa. Y estoy pensándolo básicamente en el ámbito público, ¿no? O sea, porque luego dicen, no, hombre, este muchacho quiere censurar el asunto de las redes y guau, y luego por eso me va como me da. Pero bueno, yo voy a seguir diciendo pues que es necesario hacer esto y defender precisamente este derecho fundamental, y que yo creo que en el ejercicio que tengamos que hacer tiene que ser un ejercicio en donde hagamos armónico el asunto de acceso a información pública, el asunto de archivos y la protección de datos personales, que ese es uno de los retos que tenemos. La verdad es que me da mucho gusto volverlos a ver, que nos volvamos a encontrar. Qué bueno, o sí, que ya acabamos y que ya recibieron el asunto de su diploma. Yo sé que no ha sido fácil, ha sido una travesía complicada, intensa, pero apasionante, sin duda alguna, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que hemos hecho una gran labor juntos para que la protección de datos personales pues tenga un lugar importante en la política pública, en las instituciones de esta ciudad, y sin duda alguna este proceso, digamos, de instalar capacidades en donde grandes maestros como el oceanógrafo Noriega, ¿no? Que además, si alguien sabe de indicadores en esta cosa, pues es el oceanógrafo, ¿no? Sin duda alguna, ayudan precisamente a que tengamos una dimensión mayor y a que el trabajo que realizamos en este absoluto honor de ser servidores públicos de la ciudad lo hagamos de una manera bien, porque finalmente proteger los datos personales es proteger a las personas, es proteger los derechos de las personas, y eso creo que genera una satisfacción y una encomienda mayor, ¿no? Y que ese es el objetivo del asunto. Agradecerles muchísimo su paciencia, su tenacidad, su constancia, su disciplina, su terquedad y su necedad para llegar hasta este momento importante que es el cierre del diplomado. Nos da muchísimo gusto, la verdad, tener generaciones
como la de ustedes. Seguramente vamos a tener que implementar rápidamente con la escuela una serie de pues nuevos cursos, nuevos diplomados, sobre todo porque, como bien, ya no me alargo mucho, el maestro de unas sedes, ahora con el asunto del derecho a la buena administración, implica una articulación de sistemas, implica una nueva lógica en términos de cómo vamos a hacer exigibles el asunto de nuestros derechos, cómo vamos a hacer exigibles que la administración cumpla con lo que creemos y con lo que finalmente la dotación de servicios y de derechos. Es decir, estamos en un nuevo diseño institucional. No va a ser un diseño institucional que lo vamos a agotar para julio o agosto, ¿no? Seguramente la ciudad va a venir en un proceso de transición pues de un par de años, ¿no? En donde sin duda alguna pues muchos de ustedes van a ser actores fundamentales en este proceso de transición y donde, digamos, creo que va a haber derechos tan importantes que tutelar como de la protección de datos personales, ¿no? No me resta más que felicitarlos mucho, felicitarlas por el esfuerzo, por el trabajo, por el desempeño. La verdad es que nos sentimos llenos de alegría. Compartí hoy un poco el jugo, el café, las enchiladas, ¿no? Estaban buenas. Darles un abrazo y por supuesto reconocer la labor, que finalmente la labor que hacen es una labor que impacta en miles, en millones de ciudadanos que viven en la Ciudad de México, y eso, la verdad, no se reconoce con muy pocas cosas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y pues muchas felicidades.